Hola, soy Fernando Maya de la consultora Climategy. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video donde vamos a analizar en forma sintética el último reporte de evaluación del IPCC, el sexto reporte que se publicó recientemente. Eh, Primero una breve introducción. Estos reportes se hacen cada 7 años, son realmente muy detallados, muy elaborados, evalúan miles de estudios científicos de todo el mundo. Y aunque tienden a ser un poco conservadores y tienen cierta influencia política, es un material realmente importante para entender la situación del cambio climático, las proyecciones, qué puede pasar y qué debemos hacer para mitigar el problema. Dicho esto, vamos a pasar al análisis del primer reporte, de la primera parte que se publicó el año pasado, dedicado a las bases físicas. Primero marcar que uno de los principales puntos es que los cambios climáticos que se están dando en estos años prácticamente no tienen precedentes en los últimos cientos o miles de años, sobre todo aumento de temperatura y concentración de gases de efecto invernadero. Un segundo punto es que el cambio climático está causado por la actividad humana, esto ya lo dice de forma inequívoca. También hace un análisis bastante detallado de los eventos climáticos extremos que se vienen dando, que se dan cada vez con más frecuencia y con más gravedad. Marca que a medida que la temperatura vaya aumentando, la probabilidad de ocurrencia de estos eventos climáticos extremos va a ir creciendo, y también aclara que se están dando en todas las regiones del mundo. Ya está extendido en forma geográfica. También indica que algunos cambios referidos al cambio climático ya son irreversibles, sobre todo lo que tiene que ver con los cambios en los océanos, en los hielos y en el aumento del nivel del mar. Respecto al aumento del nivel del mar, tenemos un video dedicado a ese tema por si lo quieren ver. En los escenarios que marca este reporte, el aumento de temperatura estaría dado en un rango de entre 1.5 grados centígrados y 4 o 5 grados en el escenario más crítico. Podemos ver a la derecha una simulación del aumento de temperatura a nivel global con los escenarios más críticos, que son verdaderamente preocupantes. En este reporte ya se indica claramente que tenemos asegurado un aumento de temperatura de 1.5 grados centígrados en todos los escenarios, y concretamente este aumento se estaría dando en una fecha cercana a 2030, cuando un reporte anterior del IPCC de 3 años antes indicaba que se podía dar alrededor de 2040. Bueno, 3 años después ya tenemos el 1.5 cerca de 2030. Pasamos a la segunda parte del reporte que se publicó en febrero de 2022 de este año. El primer punto, la primera parte del reporte se dedica a analizar los impactos en los ecosistemas, ecosistemas terrestres, de agua dulce, océanos, impactos en las especies de animales y vegetales, todo esto categorizado por zona geográfica, con lo cual vemos en este gráfico un resumen de todos los impactos en ecosistemas en las diferentes regiones del mundo. Una segunda parte del reporte se dedica a analizar los impactos en los humanos, que tiene que ver con la falta de agua, temas de agricultura, de ganadería, de pesca, de enfermedades infecciosas, de salud, de desplazamientos y migraciones, de inundaciones, tormentas, daños en las infraestructuras, daños económicos, o sea, pérdidas económicas, también categorizado por zonas geográficas, con lo cual también tenemos acá un panorama bastante claro de que los impactos en la sociedad humana son diversos y nos afectan a todos. Luego
analiza el tema de riesgos climáticos, que obviamente van a aumentar a medida que aumente la temperatura. Riesgos climáticos relacionados con sistemas delicados, con eventos extremos, con impactos distributivos, con impactos en cascada, una serie de factores que, como vemos en el gráfico, se agravan a medida que la temperatura va a ir aumentando. Otro punto que marca el reporte es que aproximadamente 3.500 millones de personas, cerca de la mitad de la población mundial, vive hoy en zonas altamente vulnerables al cambio climático. Con lo cual, si aumenta la temperatura y aumentan los eventos climáticos extremos, toda esta franja de la población mundial que es vulnerable, va a sufrir mucho más los efectos del cambio climático. Otro punto que desarrolla en profundidad el reporte son las medidas de adaptación que se pueden y que se deben tomar en diferentes aspectos, el tema de uso del suelo, de los ecosistemas marinos, de temas de infraestructura urbana, sistemas energéticos, salud, agricultura, acceso al agua, etcétera, analizados en factores económicos, tecnológicos, institucionales, sociales, ambientales. Acá también tenemos un panorama muy interesante de las diferentes medidas de adaptación que seguramente tendremos que planificar y tomar en los próximos años. Y por último, es un planteo un poco conceptual de lograr un modelo de desarrollo resiliente al clima. Esto es, tratar de que el desarrollo se siga de alguna manera realizando teniendo en cuenta los factores climáticos y los impactos climáticos que vamos a sufrir. Evidentemente el sistema actual, el modelo actual no contempla o contempla muy superficialmente los riesgos climáticos, y este planteo va un poco más allá de decir pensemos en un modelo de desarrollo realmente resiliente al cambio climático. Y tenemos la última y tercera parte del reporte dedicada a la parte de mitigación, donde podemos ver algunas estadísticas de emisiones en las últimas décadas. Esto un poco ya lo conocíamos, las emisiones vienen aumentando en forma continua en las últimas décadas. Aclara que no estamos en la ruta de limitar el aumento de temperatura en 1.5 grados, esto es obvio. Si seguimos aumentando a este ritmo vamos a los peores escenarios que tenemos en el cuadro de la derecha. Son similares a la primera parte del reporte, incluye algunos escenarios complementarios con alguna información adicional. Después plantea una cosa que llama mucho la atención, que es llegar a un pico de emisiones antes de 2025, o sea que aparentemente podríamos seguir aumentando emisiones algunos años más, hasta 2025. Esto es extraño, porque en todos los reportes y en todas las políticas climáticas se plantea una reducción inmediata de las emisiones, es lo que tendríamos que ya haber empezado hace varias décadas y seguimos sin arrancar el descenso. Curiosamente en este reporte se plantea eso, digamos, seguir aumentando algunos años más y a partir de ahí sí emprender un descenso brusco de emisiones a 2030 de un 43%, por lo menos para no sobrepasar los 1.5 grados de temperatura. Con el límite de 2 grados el margen es un poco mayor, pero no tanto. A la derecha tenemos un gráfico de presupuesto de carbono, o carbon budget, que para 2030 estaríamos en unos, por lo menos para no sobrepasar los 1.5, en un presupuesto de entre 200 y pico y 500 gigatoneladas, con lo cual a estos niveles de emisiones tendríamos para entre 5 y 10 años.
Justamente por eso se plantea la necesidad de un descenso rápido, porque se nos acaba el presupuesto de carbono. El informe plantea una serie de soluciones, de medidas de mitigación en diferentes sectores, en energía, en uso del suelo, en agricultura, ganadería, en construcción, edificios, en transporte, en industria. Soluciones que de alguna manera ya conocemos, plantean obviamente el aumento de las energías renovables en la generación de energía eléctrica, una electrificación del sistema, plantea reducción de la deforestación, captura de carbono, movilidad eléctrica, eficiencia energética, etcétera. Son una serie de acciones que vemos en el cuadro de la derecha. En el informe se plantea un poco de forma optimista que ya tenemos las tecnologías suficientes para reducir a la mitad las emisiones de 2030, cosa que es bastante debatible. Las tecnologías están, pero no están a escala. Tienen muchísimos obstáculos para lograr la escala necesaria en tan pocos años. Luego hace un enfoque sistémico de la problemática bastante interesante, con temas económicos, tecnológicos, socioculturales, institucionales. Plantea que algunos cambios son realmente difíciles, que no tienen precedentes, sobre todo los socioculturales e institucionales. Cambios profundos en tan pocos años realmente no tiene precedentes. Después hace una serie de planteos respecto a la necesidad de lograr una mitigación acelerada, equitativa y participativa. Estos son un poco cosas que extrajimos del reporte completo. Y por último, una insinuación al tema del cuestionamiento al crecimiento continuo. Planteo cierto decrecimiento, de bajar la demanda, de bajar la escala de las economías, pero por otro lado, en los escenarios está planteando, como vemos acá a la derecha, en todos los escenarios analizados, un aumento de la actividad económica global, del GDP, y plantea en un punto este tema que también es bastante debatible respecto al desacople de las emisiones respecto a la actividad económica, con lo cual es un planteo un poco contradictorio. No se entiende muy bien si apunta a seguir creciendo o a intentar un decrecimiento concreto. Y ahora vamos a ver algunas conclusiones. Esto es a cuenta nuestra, debatible, pero bueno, son las conclusiones que sacamos de este reporte de evaluación del IPCC, de las tres partes. En síntesis, la situación climática es grave y urgente. Tenemos ya casi asegurado un piso de 1.5 grados de aumento de temperatura, de ahí para arriba. Ya hay impactos generalizados y cambios irreversibles. Casi la mitad de la población mundial es vulnerable a los impactos del cambio climático. Hay que reducir emisiones a la mitad en 8 años. En realidad en 5 o 6 años. De no tomar medidas rápidas, la situación va a empeorar seguramente. Si el sistema climático se realimenta, la situación también va a empeorar. Aunque hagamos todo lo que tenemos que hacer, el sistema tiene su propio comportamiento. Los países claramente no están tomando las medidas adecuadas acordes a la gravedad de la crisis climática. El problema requiere un abordaje sistémico, no se puede seguir pensando en soluciones sueltas, renovables, de eficiencia energética, etcétera, sin un abordaje sistémico que incluya temas sociales, culturales, institucionales, económicos, etcétera. Y finalmente empieza a cuestionarse, aunque sea de una manera un poco sutil, el modelo de crecimiento económico continuo. Finalmente, y para cerrar, queremos transmitirle que desde Climategy ofrecemos a empresas, organizaciones, gobiernos, individuos, comunidades, servicios de investigación climática y energética, el análisis de los diferentes escenarios futuros, la gestión de los riesgos climáticos y energéticos, detección de oportunidades y una planificación estratégica climática en base a toda esta información y a todo lo que está pasando. Bueno, hasta el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.